Hola chicos, ahora vamos a hacer un ejemplo que nos ayude a desarrollar funciones de transferencia de lazo abierto, pero con superposición cuando tenemos múltiples entradas. Vamos a ver este sistema, que es un tanque donde se le está haciendo calentamiento y vamos a observar que las temperaturas de entrada y salida son dinámicas. Vamos a ver que siempre cuando hablamos de calentamiento, calefacción dentro de tanques o cualquier operación unitaria dentro de ingeniería química, vamos a hablar de dos formas. Vamos a hablar de calefacción por medio de, vamos a poner calentamiento o enfriamiento. Calentamiento o enfriamiento por medio de resistencias eléctricas que es donde podemos tener generación de calor o dispositivos con termostatos que nos ayuden a disminuir la temperatura, o vamos a tener calefacción o enfriamiento por medio de intercambio de calor por vapor o un fluido refrigerante. Vemos el caso, vamos a hacer este caso específico nosotros, donde vamos a tener, que es más usual verlo así, una resistencia térmica. Vamos a ver que tenemos una temperatura de entrada, un flujo másico de entrada, una temperatura de salida, un flujo másico de salida. Y lo que vamos a tener es una ganancia de calor hacia el fluido del tanque por medio de una resistencia eléctrica. Es decir, en el calor o la transferencia de calor va a ser función de una resistencia y de la corriente también, función de la corriente, y con el efecto Joule y con la ecuación de la generación de calor los podemos cambiar, y para ya sabemos que el calor va a tener que ser un coeficiente de transferencia individual por un delta de temperatura que lo determinaríamos de manera dinámica. En este caso específico vamos a hablar de calentamiento por resistencia eléctrica, es decir, un calor entregado que varía en el tiempo, pero que es por electricidad. Vamos a hablar también que el flujo másico de la entrada y de la salida es igual, por lo tanto lo vamos a poner como flujo másico, por lo tanto la derivada de la masa con respecto al tiempo en el tanque va a ser igual a 0. Entonces con eso vamos a determinar que la temperatura de salida, la temperatura de entrada y el calor que está ganando son funciones del tiempo, es decir, variables dinámicas. Ok, como se trata de hacer un balance para ver el cambio de las temperaturas y determinar su función de transferencia, vamos a hacer un balance de energía con la técnica analítica de una diferencia finita. Entonces vamos a tener la energía acumulada va a ser igual a la energía que entra por flujo menos tenemos la energía de salida por flujo más, en este caso, como es una ganancia de energía y no hay reacción química, vamos a decir energía ganada menos energía perdida. Si vemos nuestro sistema, nosotros estamos determinando el sistema solo como el fluido que está entrando y saliendo y acumulado. Por lo tanto, ese fluido no tiene pérdida de energía y solo ganancia. Entonces tenemos nuestra diferencial de energía con respecto al tiempo acumulada, una tasa de energía que entra menos una tasa de energía que sale, más una tasa de energía ganada. Ahora usaremos definiciones físico-químicas o físicas para cambiar esto a variables mensurables. Entonces vamos a tener prácticamente
que la diferencial de energía va a ser la masa por el CV por la temperatura menos una temperatura de referencia con respecto al tiempo. Igual vamos a tener el flujo másico por el CP por la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia, menos, ya voy a hablar sobre esa temperatura de referencia, menos el flujo másico por el CP por la temperatura de salida menos temperatura de referencia más una tasa de energía que está ganando en forma de calor. Ok, ¿qué pasa? Vamos a ver, y voy a seguir poniendo suposiciones. Voy a suponer que el mezclado es perfecto, por lo que no van a haber cortocircuito o tiempos muertos dentro del mezclado en el flujo, y la temperatura de acumulación va a ser aproximadamente igual a la temperatura de salida. Lo otro es que al ser líquido incompresible, vamos a hablar que el CV va a ser aproximadamente igual al CP. Y la temperatura de referencia, lógicamente, viene de la referencia a la que ha sido medido el CP, que en muchos casos vamos a encontrar que es 0 grados Celsius, 25 o 20 grados Celsius. Va a depender de la tabla termodinámica que utilicemos para eso. Entonces, con estas simplificaciones, lo único que vamos a tener es la masa por el CP, la derivada de la temperatura, temperatura de referencia, ahora esta es temperatura de salida con respecto al tiempo, igual, y como el CP es igual en la entrada y la salida, nos queda prácticamente flujo másico, CP, abro paréntesis, temperatura de entrada menos temperatura de referencia, menos temperatura de salida, menos temperatura de referencia. Y le sumo la tasa de calor. Ahora, ya tengo mi modelo matemático que es lineal. Este modelo matemático es lineal y por lo tanto yo tengo mi modelo matemático y paso a la linealización del error con mi modelo en estado estable. Si hago mi balance de estado estable, yo voy a hacer 0 esto, tengo 0, igual a flujo másico, CP, abro, temperatura de entrada de estado estable, menos temperatura de referencia, menos temperatura de salida de estado estable, menos temperatura de referencia, cierro corchete, más tasa de calor ganado de estado estable. ¿Qué hago? Ya sabemos, modelo matemático menos estado estable, vamos a generar una linealización del error para generar las variables de desviación. Entonces vamos a ver que si yo hago esta resta, jóvenes, ya habíamos visto nosotros que si hago MCP por derivada de la temperatura de salida, este 0 lo puedo conferir a menos temperatura de salida de estado estable y acá me cae menos la T de referencia. Con respecto al tiempo, si yo uso a la derivada como operador, lo que me va a quedar acá es la derivada de la temperatura de salida con respecto al tiempo menos dos ceros, que serían estas constantes, que sería la temperatura de estado estable y la temperatura de referencia. Entonces, esta percepción de la derivada de esta manera lo vamos a poner como el equivalente de la temperatura de salida con respecto al tiempo asterisco, que va a ser mi variable de desviación, que ya vamos a ver cómo se saca. Después, esto me va a quedar igual al flujo másico, CP, abro corchete, resto, temperatura inicial o de entrada, temperatura de entrada del modelo matemático menos temperatura de salida menos temperatura de referencia, que sería esta de acá, menos esta de acá, menos temperatura de referencia. Entonces, ¿qué va a pasar con estas temperaturas de referencia para la entrada? Se va a volver esta resta 0. ¿Y qué vamos a tener más acá? Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a restar temperatura de estado estable, temperatura de salida, digo,
temperatura de salida menos temperatura de estado estable. Y miren que este multiplica menos por menos y menos por menos, me daría más y menos del otro, entonces tendría, si yo la pongo acá, menos temperatura de referencia menos temperatura de referencia otra vez. Que esta vuelve a ser 0, cierro corchete, porque prácticamente lo que hice acá fue sacar este menos de factor común, que es este y este que están acá, lo voy a poner en rojo, este y este que está acá, y restar T0 menos T0 de estado estable y este menos este, con este menos de factor común. Ok, me queda 0 y la resta más el calor ganado, que sería calor ganado, la tasa de calor ganado, menos la tasa de calor ganado de estado estable. Con esto yo ya tengo mis variables de desviación, que serían 3, la temperatura asterisco de salida, que es temperatura de salida menos temperatura de salida estado estable, temperatura de entrada asterisco igual a temperatura de entrada menos temperatura de entrada de estado estable, y la tasa de calor de entrada o ganada asterisco igual a la tasa de calor ganada menos la tasa de calor ganada de estado estable. Simplificando y determinando mis variables de desviación, yo tengo el modelo matemático MCP, la derivada de la temperatura de salida asterisco con respecto al tiempo, igual a flujo másico por capacidad calorífica menos temperatura de entrada asterisco menos temperatura de salida asterisco. Miren que como yo ya tengo una diferencia y resté el estado estacionario y el modelo matemático, estas temperaturas de referencia se eliminaron, más la tasa de calor ganado asterisco. Ahora, ¿qué queda? Lo que tendríamos es que aplicarle transformada de Laplace a nuestro modelo matemático linealizado en el error y lineal. Entonces tenemos nuestra función de transferencia MCP, nuestra transformada S por temperatura asterisco de S igual al flujo másico CP, temperatura de entrada asterisco de S menos temperatura de salida asterisco de S, cierro corchete, más la tasa de calor ganado asterisco de S. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar las salidas y las entradas. Si miramos acá, si yo hago ese despeje, yo voy a tener prácticamente MCP S más flujo másico CP, cierro corchete, y estas serían de mi variable de salida, asterisco de S. Y tengo flujo másico CP, temperatura de entrada, asterisco de S, más tasa de calor ganada, asterisco de S. ¿Qué tengo acá? Voy a tener mi variable de salida, pero ¿qué pasa? Tengo una entrada y dos entradas. Con dos entradas yo no puedo hacer solo la relación salida de S entre entrada de S para hacer mi función de transferencia. Por lo tanto, voy a aplicar mi teorema de superposición que hemos aprendido en nuestras clases de ecuaciones diferenciales y métodos matemáticos, donde voy a tener un caso por cada entrada, donde voy a decir si la temperatura de entrada fuese constante, entonces la temperatura de entrada asterisco va a ser igual a 0, haciendo esto 0, y tenemos entonces temperatura de salida asterisco de S entre tasa de calor asterisco de S ganada va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre MCP S más flujo másico CP. Ok, y si a esto lo multiplico y lo divido entre el recíproco de la multiplicación del flujo másico entre el CP, lo que me va a quedar es la siguiente ecuación.
1 entre flujo másico Cp entre MCP, flujo másico Cp, S más 1. Y yo ya tengo mi función de transferencia, donde este sería el Kp, es decir, la ganancia de estado estable, y esta sería mi constante de tiempo, donde está relacionando el almacenamiento de energía con respecto al transporte del mismo por flujo. Ese sería el caso 1. Y el caso 2 sería, en la segunda entrada, que la tasa de calor ganado sea constante, para entonces tener una tasa de calor ganado asterisco igual a 0. Y así tengo temperatura de salida asterisco de S entre temperatura de entrada asterisco de S. ¿De dónde estoy sacando esto? De mi balance general, haciendo 0 esta entrada y despejando para obtener mi función de transferencia de entrada sobre salida. De salidas entre entradas. Entonces tengo 1 sobre MCP, S más flujo másico Cp, y para dejarlo como la función de transferencia de primer orden, lo divido entre, acá no me queda 1, acá me queda, si vemos, es MCP, flujo másico por Cp, porque lo único que estoy haciendo es haciendo 0 a esta y pasando esta temperatura dividida. Entonces tengo los recíprocos, el flujo másico por el Cp dividido y multiplicado, y nos queda como 1 sobre MCP, flujo másico Cp, S más 1. ¿Y qué vuelvo a obtener acá? Mi constante de tiempo. Ahora, ¿qué va a hacer la superposición? Voy a hacer una combinación lineal de mi respuesta. Voy a tener la temperatura de salida asterisco de S igual a mi superposición de la temperatura de entrada asterisco de S más la tasa de calor ganado asterisco de S. ¿Y con qué se van a superponer? Con sus funciones de transferencia. GS1 voy a poner acá y GS2. ¿Y quiénes son esas funciones de transferencia? Estas funciones que yo ya he determinado acá. Temperatura asterisco de S igual a 1 sobre tau S más 1 de la temperatura de entrada asterisco de S más Kp entre tau S más 1 por la tasa de calor ganada asterisco de S. ¿Qué tengo acá? Una superposición de entradas para determinar mi salida general. Es decir, que si yo tuviese un diagrama de bloques donde mi salida es la temperatura asterisco de salida de S, yo lo que tengo prácticamente es que tanto la temperatura de entrada asterisco de S como la temperatura de salida, tanto la tasa de calor ganado asterisco de S me generan una relación a esa salida por medio de sus funciones de transferencia. Y tendría que poner en el diagrama de bloques sus funciones de transferencia. P, tau S más 1. Y acá tengo un sistema de primer orden donde su superposición es positiva, entonces hago que sea una suma. Y esta sería la ejemplificación de la superposición para las funciones de transferencia de primer orden para sistemas lineales.